Durante los últimos años, el auge del podcasting ha sido imparable y 2020 no hizo sino disparar esa tendencia. Muchos de nosotros hemos incluido los contenidos de audio a nuestras rutinas y los podcasts nos acompañan mientras trabajamos, entrenamos o viajamos. Así las cosas, hoy he quedado con David Remartínez, presidente de la Asociación Asturiana de Podcast y uno de los organizadores de las Jornadas Nacionales de Podcasting que se celebrarán el fin de semana que viene aquí en La Laboral. Bienvenido, David. Gracias. Gracias por acompañarme hoy aquí. A vosotras por invitarme. ¿El podcast es el enemigo de la radio, su evolución natural o colaborador necesario? Pues es una buena pregunta, además muy recurrente. Yo creo que el podcast es un formato de comunicación que ha triunfado independiente de la radio y que en absoluto es un enemigo. El podcast no ha triunfado porque la radio esté en decadencia. La radio tiene sus propios retos y sus propias dificultades para adaptarse a estos tiempos de comunicación masiva, pero el podcast es un tipo de formato distinto que consumes en cualquier momento, totalmente individual. Tú seleccionas tanto el momento de consumo como los contenidos. El podcast está dedicado a contenidos muy concretos, mientras que la radio es un medio de comunicación que emite 24 horas con todo tipo de formatos y de contenidos. Se ha visto desde el principio como un enemigo, pero yo creo que eso ha sido un error, de la misma forma que las redes sociales se vieron como un enemigo para los medios de comunicación y han resultado ser complementarios, ¿no? ¿Colaboradores? Sí, colaboradores, sí, yo creo que sí. En realidad tenemos siempre mucho miedo al cambio en cualquier ámbito, y en el de la comunicación ni te cuento, nosotros que trabajamos en eso, ¿no? Entonces cualquier cosa nueva que aparece siempre la vemos como un enemigo de menor calidad, cuando al final los nuevos formatos de comunicación responden a la propia evolución de la sociedad, ¿no? Y en esta que estamos 24 horas al día permanentemente comunicados por mil canales, pues lógicamente no paran de aparecer formatos. Y cuéntanos un poco cuál es la situación del podcasting en España y en concreto en Asturias. Pues en España ha habido un boom desde hace 2 o 3 años, que es el que hubo en Estados Unidos hace 10 años, de pasar de ser algo minoritario, en España concretamente, hacia un grupo de gente amateur, a convertirse en un nuevo formato de negocio, porque lo que sucedió en Estados Unidos es que el boom de consumo lógicamente abrió un nuevo mercado publicitario del que tan necesitados están los medios de comunicación, y ahora los podcasts se han incorporado tanto a los medios de comunicación como una parte más de su negocio, como a las propias empresas que han encontrado otro medio de comunicarse, pues igual que las redes sociales, ¿no? Entonces estamos viviendo un florecimiento de podcasts por todos lados. Ya el que no tiene un podcast parece que no está en el mundo, como en su día el que no tenía un canal de YouTube parecía que no estaba en el mundo, y eso hace que vivamos un momento tremendamente divertido. En Asturias no había podcast, cuando nosotros decidimos organizar estas jornadas no había apenas podcast, y ahora podemos elegir, han aparecido también mucho, y yo creo que eso socialmente es muy enriquecedor. ¿Hay una burbuja o se puede denominar burbuja o no? Siempre que algo aparece de una forma tan explosiva, inevitablemente se crea una burbuja, sobre todo porque la mayor parte de los podcasts que se realizan ahora, lógicamente, tienen una pretensión de monetización, que se llama ahora, ¿no? O de rentabilidad. Y aunque se haya creado un mercado publicitario de patrocinios, no hay dinero para todo el mundo, ¿no? Entonces eso irá bajando. Al final lo que funciona, como en cualquier otro ámbito, es el producto de calidad, que es lo difícil, ¿no? Que es la calidad dentro de un podcast, ¿no? Entonces bajará un poco, pero yo creo que está ya consolidado. Imagina que yo te digo que me quiero lanzar al mundo podcast. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, yo lo primero que te diría es que pensases si tienes algo que contar. Ya no en un podcast, eso sino, seguro. Claro, pero en realidad es el primer paso, que es un poco un ejercicio de humildad que pocas veces hacemos, porque vemos algo que nos parece atractivo, un modo de comunicación que nos parece atractivo y nos lanzamos a ello, ¿no? Pero si no tienes nada que contar, no te va a salir un buen podcast. Y cuando te digo que tengas algo que contar, te lo digo desde la perspectiva de que yo creo que, te lo digo como oyente, los podcasts que funcionan son los que te aportan algo útil. Y esa utilidad suele tener 2 variantes. Es una utilidad de conocimiento, los podcasts de historia, por ejemplo, que son algo con mucha predilección entre las audiencias, o de entretenimiento puro, los podcasts de humor, que en España son especialmente exitosos, ¿no? Entonces, una vez que has decidido eso, ¿qué vas a contar? Luego que decidas con qué frecuencia lo vas a contar.
porque empezar a hacer un podcast no es como abrir un blog hasta que te cansas y dejas de escribir dentro del blog, ¿no? Yo creo que lo mejor es decir, voy a hacer un podcast de 7 episodios, que no duren más de media hora, o voy a hacer un podcast de un episodio semanal durante 2 años de 2 horas, pero que lo planifiques, ¿no? Luego que pienses a qué público te vas a dirigir, que esto es como el ABC del marketing, ¿no? Porque aunque a ti te parezca muy interesante lo que vas a contar, no a todo el mundo le va a interesar, entonces localiza dónde está tu público potencial y después busca un formato de podcast que sea entretenido, y eso inevitablemente requiere o recurrir a alguien que técnicamente sepa de edición y de realización, o aprender tú los conocimientos básicos que afortunadamente hoy en día, como en la fotografía o en el vídeo, son bastante sencillos para lo que es el arranque, ¿no? Y aparte de estos primeros pasos, ¿cuál crees que es la fórmula del éxito, si es que la hay? O sea, ¿qué tiene que tener un podcast para que triunfe? Yo creo que el podcast como formato seduce cuando se establece esa comunicación personal entre el que habla y el que escucha. Es un poco como los programas de radio nocturnos clásicos, que se hablaban así con la voz grave y se hablaba de cosas sentimentales, donde la gente contaba toda su vida desde el autobús o desde el camión. Si tú consigues esa complicidad, el podcast ya tiene la mitad ganado. Yo creo que todos tenemos una vinculación con los podcasts que nos gusta muy personal. Luego, a partir de ahí, yo creo que el segundo secreto es creerte que eres un canal y no un emisor. Sé que esto suena un poco raro, pero tú tienes que entretener a la gente con lo que vas a contar. No es un expositor donde tú vayas a hablar de lo mucho que sabes de algo, de las opiniones tan maravillosas que tienes sobre una serie de televisión. No, tienes que pensar que tu producto está destinado a hacer la vida de la gente que lo va a escuchar más entretenido. Y si no consigues eso, eso no va a funcionar. O sea, que dejar el ego un poco apartado. Bueno, en comunicación eso pasa en todos los ámbitos, ¿eh? Lamentablemente es el signo contrario al de nuestros tiempos. Vivimos en una sociedad cada vez más vanidosa y cada vez más narcisista, ¿no? Porque las redes sociales nos han permitido hermosear nuestras rutinas más cotidianas y creernos que nuestra vida es más deliciosa de lo que realmente es, ¿no? Y eso nos empuja a todos a exhibir nuestro ego, ¿no? Yo creo que es al revés. Al final a ti te gusta, nos acaba gustando mayoritariamente a la gente que sentimos cercana, y la cercanía solo se consigue con cierta humildad, ¿no? Y aparte de humildad, ¿qué otras características, cualidades tiene que tener un buen podcaster? Bueno, un buen podcaster tiene que saber hablar, y esto tampoco es ninguna tontería, pero para los que hemos estudiado comunicación sabemos que no todo el mundo vale para la radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no sabes hablar, tienes que adiestrarte en hablar. Nosotros ahora organizamos unas jornadas donde tenemos un taller de locución, porque tú puedes ser un buen comunicador coloquialmente, pero al ponerte delante de un micrófono la cosa cambia. Entonces eso tienes que aprenderlo. Y después tienes que ser, en cierto modo, no te digo un periodista, pero sí desde luego un buen guionista. Un podcast no es sentarte a improvisar con 4 anotaciones hechas. Tienes que tener un guión que luego te puedes saltar dando paso a cierta improvisación, pero tienes que saber guionizar en función del tipo de podcast, porque no es lo mismo guionizar un podcast de 1 hora que uno de 15 minutos, ¿no? Y luego yo creo que hay que tener, un poco de gusto también a la hora de las músicas o de los efectos sonoros que utilices. Hablas bastante de las larguras del podcast, ¿no? ¿Hay alguna que dices tú que no pase de este tiempo, depende del tema o cómo? Todos, como yo ahora respondiéndote, todos tendemos a extendernos muchísimo cuando hablamos de las cosas que nos gustan, y eso es un defecto. Porque en realidad, yo no digo que te deje con las ganas, pero un podcast, cuando se te hace corto, ya tienes un éxito de mano. O sea, tú escuchas algo que se te hace corto y que te gustaría haber escuchado más sobre ese tema porque te ha entretenido o porque te ha aportado un conocimiento que no sabías, y yo creo que eso es bueno. Entonces yo, ante la duda, siempre prefiero tirar por lo corto que tirar por lo largo, ¿sabes? Y creo que eso es un fallo que con la gente que empezamos en el podcast, porque todos empezamos en cierto modo, cometemos habitualmente, hacer podcasts demasiado largos. Si la gente abandona tu podcast antes de que se acabe, yo creo que hay un fallo, igual que si tú escribes un texto periodístico y la gente lo abandona antes de que se acabe, ¿no? Bueno, pero en el mundo de la inmediatez que vivimos también es verdad que enseguida abandonamos todo. O sea, sí, es difícil. Eso es verdad, sí, pero claro, eso es un dilema que tenemos siempre. Pero si tú crees en lo que haces, crees que existe gente que durante media hora o 3/4 de hora va a sacar el tiempo para escuchar porque le interesa lo que tú tienes que contar. Entonces, lo único que tu trabajo es contárselo bien contado. Tú tienes que dárselo bien mascadito para que en ningún momento le aburra o le parezca que te estás yendo por las ramas. Entonces,
someterte a la dictadura de la inmediatez y de la brevedad, yo creo que solo funciona en Twitter. y a veces hasta lo dudo en Twitter. Del 12 al 14 de noviembre celebráis aquí la 15ª edición de las Jornadas Nacionales de Podcasting. Cuéntanos un poco en qué consiste el evento y por qué, si nos interesa el mundo del podcast, sí o sí tenemos que asistir. Por supuesto. Bueno, las Jornadas Nacionales de Podcasting las convoca la Asociación Podcast, que es la Asociación Nacional de Podcast, que son los pioneros del podcast en España, gente que empezó como amateurs y que han ido evolucionando dentro del podcast. Sacaron una convocatoria hace ya 2 años y medio y nosotros nos dimos cuenta, sin estar en esa asociación, que nunca se habían realizado en el norte de España esas jornadas, a pesar de llevar tantos años. Y como tenemos cierta inquietud por organizar cosas en Asturias, porque yo creo que somos una comunidad autónoma que necesita que la sociedad civil se mueva un poco, pues presentamos una candidatura para organizarlas aquí, nos la dieron y tuvimos tan mala suerte como tantos otros organizadores de eventos de que apareció la COVID. El año pasado, al final, no pudimos hacerla presencial, pero hicimos un primer avance en online, que nos costó sangre, sudor y lágrimas, y este año nos ha costado mucho más sangre, sudor y lágrimas hacer las verdaderas jornadas presenciales. Pero estamos muy satisfechos por 3 cosas, básicamente. Primero, tenemos unos patrocinadores que, aunque parezca obligatorio hablar de ellos, en este caso yo estoy muy agradecido porque no solamente han contribuido económicamente, sino que han sido un respaldo ante todas las vicisitudes de estos 2 años, que son este sitio en el que estamos, Laboral Ciudad de la Cultura, que yo creo que es un lujo no solo por lo que se organiza, la cantidad de cosas que se organizan, sino por el equipo que hay detrás facilitando eso. Después Impulsa, la empresa municipal del Ayuntamiento de Gijón, que nos ha aguantado todos los lloros y han estado ahí sosteniéndonos desde detrás para que lo trajéramos a Gijón. Y después los patrocinadores privados, fundamentalmente iVoox, que es una de las plataformas más veteranas que hay en este país, que tienen una filosofía muy cercana, muy popular, que nos encanta. Podimo, que es también otra empresa pujante del sector, pero con un equipo humano espectacular, y VoiceUp, que facilitan podcast y en este caso han facilitado también las JPod. Y después tenemos un programa muy completo, porque dentro de este mare magnum de podcast que estamos viviendo, hemos intentado reflejar un poquito todo. Está un poco la parte profesional del podcast, vamos a hablar de cómo se monetiza un podcast, cómo se distribuye un podcast, tanto en charlas como en mesas redondas, de la situación del podcasting hoy en día. Después tenemos un bloque también sobre podcast y periodismo, va a venir gente que trabaja en Neutral o en Salvados o en El País para debatir un poco y hablar de cómo está el podcast en el periodismo. Y después tenemos podcast un poco de todo tipo, vamos a hablar de podcast deportivos, de podcast de ciencia, mundo rural, una iniciativa que hubo de podcast durante la pandemia, podcast escolares, talleres y directos. Yo, me hincho como un pavo, pero el equipo que estamos detrás estamos muy, muy orgullosos. Hay que estar orgulloso. Según el estudio de hábitos de consumo de podcast de Spotify, el 38% de los españoles escuchan sus podcasts mientras limpian su casa, ordenan su casa, tareas del hogar. ¿Cuál es tu momento favorito para escuchar tu podcast? Yo trabajo en casa y lo pongo mientras escucho. O sea, escucho mientras estoy trabajando. De todas formas, no doy abasto tampoco, que yo creo que nos pasa un poco a todos, porque querría escuchar más podcasts de los que puedo, pero ese es el momento que mejor se adapta. Yo soy de los que los escucho cuando va a entrenar, a caminar al aire libre. Sí. Bueno, y en el coche es otro acompañamiento perfecto, ¿no? En el coche me decanto por la radio. Ah. Soy de esas personas que todavía ponen la radio subirse al coche. Yo creo que eso sucede porque, hablando de las diferencias entre el podcast, aunque el podcast tiene ese punto de vinculación personal, la radio tiene una función de acompañamiento que es casi sentimental, ¿sabes? Porque tú pones la radio solo por escuchar la radio muchas veces, independientemente del programa que haya. Y eso garantiza la viabilidad de la radio por muchos más años. Sí. Y ya para acabar esta charla, me gustaría que nos hicieras una recomendación de los podcasts 3 o los que... 3 máximo, no te me extiendas más. Pueden ser generalistas o de un tema en concreto. No, te voy a recomendar solo uno. Bien. Te voy a recomendar solo uno. Primero, porque organizando unas jornadas de podcasting me da apuro recomendar, porque obviamente para empezar te recomendaría los podcasts de la gente que viene a participar, pero son muchísimos, entonces te voy a dar una lista enorme. Que no se nos enfade. Pero me remito al programa, de verdad que todos los podcasts que aparecen en ese programa o la gente que hace esos podcasts merecen la pena por muchísimos motivos.
Pero yo te voy a recomendar uno porque por vinculación yo creo que me parece que es muy interesante, y es un podcast que hace una agencia de comunicación que se llama Me lo dijo Pérez, que se dedican a comunicación rural, son unas compañeras periodistas fantásticas. Es un podcast asturiano y del mundo rural. Sí, que además, perdona, estuvieron no aquí, pero sí han salido en el canal Prestoso. Perfecto, con muchísimo humor y con un entusiasmo que ya nos gustaría ver en todos los ámbitos, ¿no? Yo las admiro muchísimo, se van con sus micrófonos a cualquier lado y en cualquier lado montan un podcast que acaba siendo una fiesta, y eso es de quitarse el sombrero. Sí, pues tomamos nota, porque además, oye, ya por cercanía vale la pena escucharla. Claro. Pues muchísimas gracias, David, muchísima suerte con el evento, seguro que sale muy bien, y nada, ya nos contarás después a ver qué tal ha ido. Por supuestísimo, gracias. Y a vosotros os dejaremos el enlace a la web del evento. No sé si todavía se pueden adquirir entradas. Sí, todavía hasta casi el día previo podéis adquirir entradas. Vale, pues os dejaremos la web para que podáis adquirir las entradas si estáis interesados, o para ver todo lo que están haciendo, y yo os espero la semana que viene en Tendencias del canal Prestoso.